en tinieblas, que estábamos a favor de las tinieblas y de la mentira, pero llega la luz del Evangelio, llega la verdad. Vemos que hubo una guerra, una lucha ahí, donde tuviste que decidirte o entre seguir con la mentira o aceptar la verdad. Pero aceptaste la verdad y te hizo libre. En las cosas espirituales, hermanos, y en las cosas de la carne, hay un debate, una lucha siempre. Y que hoy en día, hermanos, vemos la necesidad de que la palabra de Dios hable a nuestras vidas. Es necesario. Porque nosotros podemos, en nuestro estilo de vida moderno, tomar nuestros estilos de vida, hermanos, pero fuera del orden de Dios. Pero cuando llega la Biblia, llega la palabra de Dios, te da una sacudida y te vuelve a encarrilar por el camino correcto. Porque la vida así es, la vida y el pecado como abunda, siempre ha abundado, por hoy en día abunda, hermanos, es sutil y te saca del camino del Señor de alguna manera. Pero la palabra de Dios te corrige y te encarrila nuevamente por el camino de la verdad. Pero a veces, hermanos, esa verdad cuando Dios la habla, cuando Dios nos habla por su palabra, cuesta aceptarla. Y a veces es más fácil, hermanos, mejor no tener problemas y dejar las cosas como están. Pero entonces de esa manera la persona, hermano, va a fracasar si no se le dice la verdad. Y Dios se encargaba, hermanos, a los líderes espirituales hablar y corregir con la palabra de Dios la verdad, aunque les doliera. Y vemos que en el camino de Dios, hermanos, la palabra de Dios a veces cuando la oímos nos gozamos, pero a veces no nos gusta. A veces nos duele al oír la palabra de Dios, sobre todo cuando hay cosas en nuestra vida que no han sido corregidas o que no hemos dejado que Dios nos ayude. Cuando llega el Señor con su palabra, con su mensaje, hermanos, aquello nos da una sacudida, nos desincomoda. Y a veces en nuestra vida humana nos cuesta, nos duele aquellas cosas. El apóstol Pablo dijo esto, hermanos, que en estos últimos tiempos dice que se amontonarían gentes, hermanos, que teniendo comezón de oirían, hermanos, falsos predicadores que solamente hablarían fábulas, dice la Biblia. Y como la gente tiene comezón de oír, o sea, que tiene deseo de que le digan las cosas a su favor. Amén, aleluya. La gente lo que quiere, hermanos, que le hablen, que así como va bien. Por ejemplo, hermanos, usted mire hoy en día el mensaje que a veces, hermanos, no en todos, pero se predica muy a menudo. He oído a veces en las televisiones, a veces en las radios, que se habla mucho de un mensaje de mucha prosperidad, hermanos, económica. Mucha prosperidad económica. Mira, te va a ir bien en los negocios, te va a ir bien en aquello. Mira, esto viene una bendición sobre ti tremenda y dólares sobre ti, bueno, y bendición tremenda sobre ti. Y a la gente le gusta que le digan eso, pero no le gusta que le digan, ¿sabes qué? Tienes que dejar esa vida de pecado. Tienes que dejar el adulterio. Tienes que dejar la fornicación. Tienes que dejar la codicia porque es idolatría. A la gente no le gusta que le diga eso. La gente se va a molestar. La gente no le va a gustar que le diga usted, ¿verdad? En las áreas que sabe que está mal. Y si usted le dice, hermanos, aquello lo va a hacer que se desincomode y diga, no me gustó el mensaje. No me gustó lo que dijo aquel hermano. No me gustó. Etcétera, puede pensar de muchas maneras, pero cuando Dios habla a nuestra vida, hermanos, nos habla porque quiere corregir nuestra vida. Aleluya. Quiere ayudarnos en nuestra vida, hermanos. Yo siempre he testificado que me acuerdo mucho, hermanos, de que un mensaje que me tocó mucho mi vida al estar yo aquí, y me tocó, le voy a decir por qué, porque yo me enojé cuando el hermano estaba predicando y empezó a hablar. Aquello me llegó a mi corazón, hermanos, y yo me molesté en mi vida y dije, este hermano lo dijo porque sabe lo que yo estoy pasando. Me sentí molesto, enojado, hermanos, con deseo de salirme quizá, pero no lo hice, porque pensé, bueno, ¿qué gano con irme? ¿Qué gano con enojarme? A fin de cuentas es la verdad.
a fin de cuentas estoy fallando en esa área en mi vida. Señor, ayúdame para yo a soportar esto y a aprender de esto, aceptar tu verdad y entender que yo necesito cambiar en esa área. Y lo hice, hermanos, y pude salir adelante en esa área y prosperar en esa área que yo estaba fallando. Pero si uno se rebela contra el Señor, hermanos, se estanca uno en la vida, se estanca en la vida espiritual y vas a seguir esclavo del pecado, hermanos. Todo el tiempo esclavo del pecado. Yo creo que sería triste, hermanos, vivir una vida quizá de 40 años, 60 años. Medite usted, 70 años y todos los 70 años esclavos de un pecado. ¿Cree que eso será felicidad, hermano? ¿Será vida eso? Vivir una vida y todo el tiempo esclavo de un pecado que no quieres vencer, que no quieres dejar, estar viviendo todo el tiempo sujeto a ese pecado, sometido a ese pecado. No, hermanos, no tienes por qué vivir así. Dios te da de su gracia y su poder para romper esas cadenas de pecado, esas ligaduras del diablo. Se pueden romper en el nombre del Señor. Aleluya. Pero tienes que en tu vida reconocer esa área para que Dios te sane, para que Dios obre. Dios se encargaba, hermanos, a los sacerdotes que hablaran la verdad, aunque la gente se le enojara, se le molestara, tenían que hacerlo, tenían que instruir al pueblo. Y vemos que una de las cosas también que pasaba, hermanos, que había en el pueblo del Señor, esta generación moderna del libro de Malaquías, hermanos, había mucho alto índice de divorcio. O sea que en las cosas, hermanos, matrimoniales, las cosas no iban bien. En las cosas del matrimonio o tocante a la relación, hermanos, entre pareja y hombre, no estaban del todo bien. Y Dios quería que esas cosas se tuvieran que arreglar, tenían que arreglarse, hermanos. No podía el pueblo seguir adelante, no podían tener la bendición si entre los matrimonios había desavenencias, había engaños, hermanos, había infidelidad. No iba a haber éxito porque eso era pecado. Había pecado ahí. Entonces Dios les está hablando porque se tenía que arrepentir de eso, hermanos, y volverse a Dios y hacer conforme a la voluntad del Señor en su vida. Y notemos aquí que el versículo 12 en adelante dice así, usted leyó, ¿verdad? Yo leo el 12 en adelante. Dice: Jehová tarará las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece presente a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a presente para aceptarlo con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual tú has sido desleal. O sea, has sido infiel con la mujer de tu prójimo o con el hombre de tu juventud. Vemos que había, hermanos, infidelidad en la relación de pareja. Y Dios, hermanos, estaba descontento por esa situación que estaba pasando. Yo creo que se había hecho ya un mal hábito. Pues ya me enojé con esta mujer, no me gustó, ya la voto, me consigo otra. O igualmente, a lo mejor la mujer también pensaba de la misma manera: no, esto ya no me sirve para nada, etcétera. Ya busco otro. Y en el matrimonio, hermanos, ya se estaba haciendo un desorden de esta manera, y por lo cual traía consecuencias al pueblo. Porque en la familia de Dios, hermanos, en la familia cristiana, cuando hay desaveniencia en el esposo y la esposa, hay consecuencias para la familia, hermanos. Hay consecuencias. Por eso el esposo y la esposa tienen que arreglar, buscar a Dios y arreglar su vida matrimonial, hermanos. Es necesario esto para que esto camine bien. No se puede vivir en la familia, hermanos, cristiana, la familia de Dios, y entre el esposo y la esposa, hermanos, hay desavenencias. Y quizá esto pueda ser, hermanos, también en el terreno sexual. Hay desavenencias. Hermanos, no va a haber entonces ahí la unidad del Espíritu. No va a haber el apoyo ahí como debe ser. No se puede, hermanos, estar con tu esposa, estás con tu esposa, pero a la vez estás pensando ya en otra. No, eso no puede ser, hermanos. Tienes que arreglar tu vida y amar a la mujer que tú escogiste, a la que tú es tu esposa.
Igualmente, la esposa no puede estar en la familia, pero a la vez pensando en otro varón. No, esa mujer escogiste, ese hombre escogiste, ámalo, dice el Señor. No es que el amor ya se acabó, eso es mentira del diablo, que el amor ya se acabó. El amor siempre existe, hermano, porque Dios existe, Dios es amor. Amén, aleluya. Lo que tiene que hacer es cultivar su matrimonio. Hay que cultivar esa relación, hermanos. Si entre pareja no hay, hermanos, esa fidelidad uno al otro, los hijos llevan las consecuencias también. Los hijos sufrirán las consecuencias, llevarán también aquello en su vida. Entonces, Dios le está dando este mensaje que tenía que haber fidelidad entre el hombre y la mujer. Sea sexualmente, o sea con el pensamiento, o de la manera de trabajar, tenía que haber fidelidad. Porque también infidelidad es cuando tu esposo quiere hacer la voluntad de Dios, pero tú quieres jalar para otro lado. Eso es infidelidad también. O a la viceversa, tú quieres, hermana, hacer la voluntad de Dios, pero tu esposo te lleva a la contra. Hay infidelidad. Pero para que haya éxito, hermanos, tiene que haber fidelidad en el matrimonio, es necesario. Para que hubiera bendición en la familia, Dios le está diciendo, tiene que haber, hermanos, esa veniencia, esa fidelidad uno al otro en el matrimonio. ¿Cómo está su matrimonio, hermano o hermana? Está aquí casado, casada. ¿Hay aveniencia en su matrimonio? ¿Cómo está tu vida, tu relación con tu esposo o tu esposa? ¿Es una verdadera relación en el Señor? ¿O solamente finges lo que no es? ¿O hay hipocresía ahí, muestras algo pero que realmente no lo es, no es lo que sientes? Si usted está así, usted necesita arreglar con el Señor su vida. Y hay solución, pero necesita hablar con Dios. Necesitas pedirle a Dios, reconocer su falla y pedirle a Dios que le ayude para que su matrimonio sea restablecido verdaderamente. Porque también eso, hermanos, en el matrimonio de estar como perros y gatos todo el tiempo, eso tampoco es correcto. No puede ser. Es cierto que de repente ahí alegaste con tu esposa, tu esposo, pero todo el tiempo haga eso, no es correcto. Tiene que haber un arreglo ahí, algo está mal ahí. Tiene que hablar con el Señor, pedirle ayuda espiritual, pedirle ayuda también a alguien que tú tienes confianza, sea el pastor o alguien de la iglesia, pedirle ayuda para que te aconseje en tu matrimonio. Entonces vemos aquí que es uno de los problemas que había. Dice, pues que, versículo 15, no hizo él uno solo, aunque tenía la abundancia del Espíritu. ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. Note usted que dice, guardaos pues en vuestros espíritus, y contra la mujer de vuestra mocedad no seáis desleales. Pero dice, guardaos en vuestro espíritu, o sea, en nuestro pensamiento tienes que guardar. Porque para tú ser infiel, hermanos, es cierto que la infidelidad, hermanos, total, donde viene la muerte espiritual es en el adulterio, pero comienza en la mente, comienza en el pensamiento. Ahí comienza, dice la Biblia, hermanos, que el pecado comienza, hermanos, como cuando la mujer, ¿verdad?, se embaraza, hermanos. Así comienza el pecado. Con algo pequeño, ¿verdad? La simiente del hombre entra en la matriz de la mujer y ahí viene el bebé creciendo, creciendo hasta que para el bebé. Así es el pecado, hermanos, en la vida del hombre. Pensamientos que vienen a tu vida, que muchas veces esos pensamientos quieren asaltar tu vida, pero por eso dice la Biblia que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, hermanos. Cuando vienen pensamientos a ti, no, mira, ¿para qué quieres ese viejo? ¿Para qué esa vieja? Mira, etcétera. Usted lleva cautivo sus pensamientos al Señor. No, yo quiero obedecer al Señor.